Hola, ¿cómo andan? No sé si me escuchan. Estoy con auriculares. Si están por ahí, que alguno me diga que me escucha. Así me quedo tranquila más que nada. La idea es poder hacer este vivo para poder contarles o continuar con el vivo que hice el año pasado con Astrología Básica 1. Vamos a ver que ya está preparado acá las casas, que después lo voy a checar, los numeritos. Están muy adentro los números. Bueno, después lo voy a ir achicando. Pero tenemos, vamos a ver las casas, y algo que me parece súper importante e interesante son unos tránsitos que está viendo de los tres planetas transpersonales serían, que es Urano, Neptuno y Plutón, que tengo muchos consultantes que están siendo atravesados por estos planetas. En verdad todo el tiempo estamos atravesados por estos planetas, va a depender mucho de cuándo cumplimos años, y eso lo que nos va a marcar es justamente este que está acá, que es el Sol, nos va a ir diciendo en qué grado está el Sol para saber cómo dialoga el cielo con nuestra propia carta natal. Entonces, yo acá tengo preparado algunos resúmenes, apuntes, pero la vez pasada pregunté qué querían que hable cuando pueda hacer un vivo, porque ahora se me complica un poco más hacer los vivos, y, y me habían hecho preguntas muy personales, que siempre digo lo mismo, yo no respondo preguntas personales salvo que tenga la carta natal en la mano. Que es una carta natal, es esto que está acá, esto es una carta natal, esta carta natal es de las 9:28 de hoy, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo si no tengo la carta natal de la persona, hay cosas que se me complican por mi forma de lectura y porque siempre busco la precisión en la lectura, o lo más preciso que pueda, por supuesto. eh, Se me complica mucho contestar. Entonces me habían dicho, bueno, ¿cómo puedo saber? Puede ser una persona que yo conozco que tenga el ascendente en Virgo y no sé, tendría que levantar la carta, por ejemplo. Y otro me dijo, bueno, ¿cuándo se termina de pasar estos tres grandes por determinados? A ver, insisto, no veo la astrología individual, ¿sí? Mi idea ahora es poder hablar de las casas que me quedaban pendiente de el vivo anterior, ¿sí? Que lo pueden buscar en mi feed. Y bueno, se me acaban de apagar los auriculares. A ver ahí. No sé si ustedes me escuchan. Avísenme, por favor. Voy a sacar acá. Díganme, porfa, si me escuchan bien. Más que nada, pues se me cerraron los auriculares. Bueno, entonces, les decía, me quedó gracias, Mark. Ahora contesto tu pregunta. Entonces, lo que queda pendiente era lo de las casas, que había dicho que lo iba a hacer, y quería hablar puntualmente de estos tránsitos muy importantes que están pasando en el cielo. Entonces, ahí, gracias por contestar. Ahí Mark me pregunta cómo sacar la carta natal. Esta página está acá arriba, Mark Astro. Dice, en verdad dice AstroDience. Yo recomiendo, se llama astro.com. Es una de las páginas gratuitas más confiables porque están todo el tiempo intervenidos por astrólogos. Ahora hay otros, se llaman AstroSeek, por ejemplo, y hay muchos astrólogos que tienen sus propias páginas que han hecho su página para levantar su carta natal. Personalmente uso astro.com, que todas mis cartas que van a ver en todos los reels y demás es de astro.com, ¿sí? Pues ahí pones tus datos, que es fundamental el horario de nacimiento, fundamental. ¿Por qué? Porque el horario de nacimiento justamente es lo que nos va a delimitar en lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con esto, que está acá, con esta línea, que no aparece, porque la imagen es muy grande. Bueno, esta línea es el ascendente. Entonces, el horario de nacimiento lo que nos delimita es todo el sistema de casas. Y arranca por el ascendente. Cada 15 minutos de margen de error hay 4 grados de diferencia en el ascendente. Entonces, por ejemplo, si esta carta, si fuese de una persona, que ya dije que es de ahora, de a las 9:28 de la noche, si esta carta fuese de una persona y hubiese un error de 15 minutos, puede ser, fíjense que acá
Este ascendente está a 4 grados más o menos de Aries, que está arriba, y Tauro, que está abajo, ¿sí? Podemos decir que este ascendente está en Tauro, y si en vez de ser 9:28 era 15 minutos antes, estaría siendo Aries. Entonces es súper, súper, súper importante el horario de nacimiento, ¿sí? Por eso siempre sugiero que se lo pueden sacar de una partida de nacimiento mucho mejor. ¿Por qué? Porque las madres o personas que acompañan el parto mayormente se acuerdan de momentos especiales, cuando empezaron con contracciones, cuando alguien dijo algo, cuando le pusieron al bebé en el pecho, cuando, no sé, lo que sea, ¿sí? Entonces siempre es súper importante el horario de nacimiento. Mark, fíjate, partida de nacimiento, si no lo hemos encontrado si es que la tienen, la libreta de casamiento. Acá en Argentina, en la libreta de casamiento se ponen los hijos y hay muchos que ponen el horario de nacimiento. Pero bueno, me acuerdo de mi astróloga me decía que, por ejemplo, en otros países del mundo era súper exacto, hasta segundos. Acá en Argentina mayormente me encuentro con personas de arriba de 50, 60 años que ponen tipo 9 pm, por ejemplo, ¿no? Yo con mi niña que nació ahora en marzo tengo anotado casi los segundos, diré. Pero tiene que ver con vamos avanzando en el tiempo y cada vez vamos prestando más atención a estas cosas y más cuando nos gustan y nos interesan. Aún así, Mark, si no tenés el horario de nacimiento, hay astrólogos, astrólogas que se dedican a la rectificación de cartas, se llaman. Es un trabajo súper complejo porque se analizan muchos eventos súper importantes de tu vida para poder rectificar hasta minutos de la carta natal. Yo no lo estudié eso, conozco muy pocas astrólogas que lo hacen, así que para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que existe la posibilidad de hacerlo, pero bueno, hay que buscar profesionales que lo hagan, que se dediquen a eso, y que no es fácil, así que tampoco debe ser económico, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a decir, en el video anterior vimos cómo levantar la carta natal, vimos los signos, vimos lo que significa cada signo, estuve ubicando más o menos cada planeta, los luminarios, ¿por qué? Porque el Sol y la Luna son luminarias, después tenemos todos los planetas, después tenemos a Quirón, que es este que está acá, tenemos el nodo norte, que es el para qué de la vida, tenemos a Lilith, que está acá abajo, ¿sí? Bueno, y la parte de la fortuna o el espíritu, la parte del espíritu, algo así se llama, que eso depende de la lectura de cada astrólogo o astróloga, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Ya tenemos los personajes. En algún momento les he contado, en el video anterior seguramente se los conté, si no lo parafraseo sin ningún problema. Piensen en que sería, si yo soy de Capricornio, ¿sí? Pero vamos a corrernos, vamos a ir acá, a esta carta. Esta persona, si fuese una persona, es de Virgo, tiene el Sol a 28 grados de Virgo, ¿sí? Fíjense que estamos a 21 de septiembre y es Virgo, ¿sí? Guarda con esto. Libra, el Sol pasa a Libra recién el 23, así que los bebés que nazcan ahora van a ser virginianos, no son librianos. Esto es súper importante también, ¿eh? Por eso es tan importante tener la carta natal de cada uno. Y más cuando están tan al límite entre una fecha, entre un signo y el otro. Súper importante. Y el horario, súper importante, ¿sí? Conozco gente que nació, el Sol tiene a 29 grados 30 segundos y bueno, no es lo mismo ser de Leo que de Virgo, por ejemplo. Igual te vas dando cuenta de las características. Pero ¿qué quería decir con esto? Fíjense que este Sol en Virgo, ¿sí? No es solo Sol en Virgo, tiene toda esta composición que están viendo y en donde yo estoy, que es el circulito este, yo se los voy a mover para que ustedes puedan ver. Fíjense todas las líneas que tienen ahí, ¿sí? Todas las líneas rojas es cómo dialogan los planetas entre sí y significa que ese diálogo es tenso. Tenso desde el lugar que invita todo el tiempo a trabajarse porque hay tensión. Y las líneas que están en azules son diálogos armoniosos. Eso se puede leer como dones naturales que traemos, que si no los activamos, o cuando tenemos algún tránsito especial, ahí está, no podía levantar, perdón. Cuando pasa algún tránsito puntual por alguno de estos planetas que tienen este diálogo armonioso, activa. Pero si activa y yo no lo uso a mi favor, queda ahí como en resabio. Bueno, sí, tengo la posibilidad de crear, tengo la posibilidad
tuve como una idea de de pintar toda mi casa, pero no tengo ganas. Chau, quedó ahí ese momento creativo que había, que podía ayudar a canalizar un montón de información, energía y demás, queda ahí y se pierde, entre comillas. Digo, ¿por qué entre comillas? Yo siempre digo que los tránsitos lo que hacen es abren compuertas y nos habilitan a, nos acompañan a, nos posibilitan a. Una vez cerradas las compuertas, vos podés seguir haciendo de tu vida lo que quieras, pero probablemente cueste un poquito más. Esa es mi explicación, ¿sí? Porque no me gusta decir que soy quien para decir que podés o no hacer tal o cual cosa, ¿sí? Gracias, Loli. Entonces, decía, piensen que la carta natal, todos estos planetas e iluminarias que ven por acá, son personajes. Entonces, por ejemplo, el sol es el personaje Sol, que tiene puesto el traje de Virgo, porque está en Virgo. ¿Y en qué casa está? Está en la casa 5, que lo van a ver si yo lo corro más por acá. Ahí, acá. Así, tiki. Está en la casa 5, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Está el Sol, que es un personaje. ¿Cuál es el personaje del Sol? Es la identidad, es el brillo personal, es donde está el Sol, es como me muestro, ¿sí? Estoy acá. O sea, la persona, en este caso virginiana, es Virgo. No tiene que estar mostrándose que es Virgo o explicando que es Virgo. Es Virgo, ¿sí? Después dependerá del signo si es más protagonista, menos protagonista. Pero el Sol es identidad. Que se puso el traje de Virgo, ¿sí? Y que está actuando en esta carta natal, actúa en la casa 5, que son las casas, son escenarios. Entonces piensen al planeta o a la luminaria como un actor o un personaje. El signo es el traje que se pone y la casa es el escenario donde le toca actuar, ¿sí? Entonces, ¿qué es la casa 5? Este Sol virginiano. ¿Cómo tiene que actuar? ¿De qué tiene que actuar? ¿Cuál va a ser el escenario donde se va a mostrar, donde se va a mover? Bueno, acá duplica. ¿Por qué? Porque va a estar conectando con la creatividad, con su identidad, con los romances, con los amores, con los hijos si los tuviera. ¿Por qué? Porque hablamos de las creaciones, creatividad y creaciones, ¿sí? Entonces podemos pensar todas las casas como escenarios en los cuales estos personajes van a estar actuando. ¿Para qué va a servir este vivo? Para que ustedes puedan comprender un poquito más cuando hablamos de las lunas nuevas y las lunas llenas. Hace poco tuvimos la luna nueva en Virgo a 22 grados. Entonces, ¿qué es la luna nueva? Cuando el Sol, que está acá, y la luna, que está acá arriba, están juntas, ¿sí? La luna está 2 días y medio en cada signo, por eso ya está en Sagitario. La luna nueva fue el viernes pasado 15, fue el 15, a 22 grados. Entonces, esta persona, a esta luna nueva se la armó en la casa 5. Entonces, ¿qué son las lunas nuevas? Son esa posibilidad que tenemos de sembrar una semilla de acá a 6 meses, cuando este Sol esté en oposición a la luna, sería una luna llena en Virgo, ¿sí? Entonces, y ahí lo que vamos a hacer es, vamos cosechando, sembrando, cuando llegamos a la luna llena, que va a ser la oposición, ahí lo que vamos a hacer es cosechar todo eso que estuvimos trabajando desde esa luna nueva en Virgo. No sé si me expliqué. Los que están por ahí, si me quieren poner ok, si no, igual este vivo, la idea es que quede cargado y que lo vean en el momento que puedan. Yo siempre derivo a que vean estos vivos para poder reforzar y potenciar conocimientos que ya tienen. Muchos de mis seguidores tienen bastante conocimiento astrológico porque vamos hablando todo el tiempo en las consultas y demás. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Por lo pronto vamos a ver las casas, ¿sí? ¿Cómo empezamos a ver las casas? Este que está acá, voy a subir mi circulito para mostrar algo, ¿sí? Esa línea que les mostré recién es el ascendente. ¿Qué es el ascendente? Desde mi punto de vista, el ascendente es como el canal de parto. ¿Por qué? Porque es el horario exacto en el momento que damos el primer respiro. Entonces, el alma, el bebé, entra
por el canal de parto, por el ascendente, y al momento que da el primer respiro se saca la foto al cielo y queda esta carta natal, ¿sí? Que esta persona no es solo Virgo, tiene toda esta composición que estamos viendo acá abajo, ¿sí? Y después, además de eso, lo que hace es deja el sistema de casas ya formado. ¿Qué significa? Ustedes fíjense que tienen en esta línea roja, negra que está acá, ese es el ascendente. De esa línea a la próxima línea, que está un poquito más abajo, esto no es muy pedagógico, perdón, pero quiero ver cómo lo puedo hacer. De esta línea del ascendente a esta próxima línea es la casa 1. Desde el ascendente en contra de las agujas del reloj, siempre menos el nodo norte y el nodo sur, los nodos, siempre en contra de las agujas del reloj, desde el ascendente hasta la primer línea que encuentren por dentro del círculo. ¿Por qué digo por dentro? Pues si ustedes ven acá, fíjense que acá hay una línea y por acá hay otra. ¿Qué significa? Que de esta línea, lo voy a hacer acá, que me queda mejor, de esta línea que está acá a esta línea que está acá, hay 30 grados, les voy dando data, y eso es el signo, está el signo de Acuario ahí, ¿sí? Entonces esto es por fuera del círculo. Por dentro del círculo van a estar las casas. Del ascendente a la primera línea es casa 1, de la segunda línea a la tercera línea es casa 2, y así sucesivamente en contra de las agujas del reloj. Esto escúchenlo muchas veces, porque siempre marea. Lo que más importa es que ustedes puedan visualizar y comprender que hay dos círculos acá. El que está por fuera son los signos y se delimitan con dos líneas. Esta línea que está acá, esta línea que está acá y esta línea que está acá contempla Acuario. De esta línea, pasa que acá hay dos líneas juntitas, no quiero marear, acá. De esta línea que está acá a esta línea que está acá es Capricornio, ¿sí? Dentro de esas líneas hay 30 grados. ¿Me explico? Entonces, eso es por fuera del círculo. Por dentro del círculo, desde el ascendente, cada línea que va saliendo contempla una casa. Creo haberme explicado bien. Si no, cualquier cosa me comentan, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir hablando casa por casa para que ustedes puedan tener una noción un poco más amplia de lo que yo detallo muy brevemente en cada Reels, de qué significa cada casa, ¿sí? Entonces, como les decía, el ascendente es el canal de parto. El ascendente, hay algunos astrólogos, astrólogas, que dicen que es el aprendizaje de vida. Personalmente creo que es el destino. ¿Por qué? Porque el ascendente mayormente nos cuesta mucho hacernos cargo del ascendente, va a depender muchísimo de cada carta, pero cuesta hacernos cargo porque como cuando nacemos atravesamos el signo, por decirlo de una manera, la energía del signo, esa energía ya está en nosotros. Y los primeros mínimos 7 años de vida tenemos que desarrollar el sol que está acá abajo y la luna que está acá. Entonces, esa energía ya está en nosotros, no tenemos que desarrollar, tomarla y demás. Lo que suele pasar es que el medio ambiente, nuestro entorno, todo el tiempo nos recuerda ese ascendente. Todo el tiempo nos recuerda ese ascendente, ¿sí? Ustedes vayan fijándose qué ascendente tienen. Piensen para atrás. Según Caruti son los primeros 27 años de vida. Insisto, yo no coincido. ¿Por qué? Porque, acá sí pongo mi caso, yo tengo ascendente en Capricornio, Sol Júpiter en Capricornio, en casa 1, muy cerquita del ascendente. Entonces, para mí, la energía capricorniana es muy conocida, porque tengo otros planetas en casa 12. Entonces, para mí, el ascendente en Capricornio, si bien no es lo mismo el Sol, la Luna y el ascendente, que podría ser otro vivo tranquilamente, es una energía muy conocida para mí Capricornio, ¿sí? Entonces, hay para personas que puede ser que a los 27 años hagan cargo, y conozco personas que tienen casi 40 que no pueden tomar la energía de su ascendente, les cuesta un montón. Entonces todo el tiempo el medio en el que están, el medio ambiente, sea el trabajo, la pareja, los amigos,
todo el tiempo me pasa mucho con los ascendentes en Aries, ¿sí? Ascendente en Aries con algún sol en Libra, por ejemplo. ¿Qué tienden a ser los librianos, librianas? Son muy políticamente correctos, son muy mediadores, les gusta conciliar. Y el que viene con ascendente en Aries, una de su destino es aprender a tomar decisiones, ser autónomos, ¿sí? Entonces, es súper importante que ustedes puedan chequear cuál es el ascendente para que se fijen cuánto pueden reconocerse ustedes en ese ascendente, ¿sí? Mayormente es muy fácil, le queda muy cómoda la energía del signo anterior. Por ejemplo, en este caso tiene un ascendente en Tauro, le debe ser muy cómodo a esta persona, si fuera una persona, la energía ariana, por ejemplo, ¿sí? Es lo más fácil, es lo más cómodo, es lo que conozco, ¿sí? Esto para que ustedes lo vayan viendo en sus propias cartas natales. Como dije en el video anterior, recomiendo tener su carta natal e ir tomando notas, porque es una clase de astrología, claramente esto. Entonces van tomando nota y van escuchando para que después cuando escuchen algún otro astrólogo o astróloga hablando de tránsitos y demás, ustedes ya vayan comprendiendo un poquito más de esto. Cris, ¿y en Tauro, un ascendente en Tauro estás hablando? No entendí esa pregunta. Entonces, esto es el ascendente. Vamos a ir ahora casa por casa recorriendo qué significa ese escenario, ¿sí? Entonces, si yo entro por el ascendente, a mí me cuesta muchísimo mi ascendente en Tauro, mi luna en Cáncer me tiene secuestrada. Bueno, sí, claro, bueno, pero ahí hay mucho cuerpo, Cecilia, mucho cuerpo. Porque, idem, dice Cristina, no me acuerdo tu luna, Cris, ¿es Cáncer? Hay mucho cuerpo porque entiendo, habría que ver la carta, esa luna, en qué casa está. Pero el ascendente en Tauro, justamente lo que tienen que aprender es el paso a paso, ¿no? El destino es, todo es lento, es paulatino. Recuerden que la energía taurina viene después de Aries. Aries es el estallido, es el Big Bang. Entonces Tauro viene a recolectar pieza por pieza para armar una forma, para armar otra, ¿sí? Conectar con el cuerpo, conectar con el placer, conectar con el disfrute, con el hogar, con ese lugar seguro. Pero bueno, si no, todavía no logran conectar con esa energía, ya va a llegar. Pero más allá de eso, chequeen todo el tiempo si el medio ambiente eso no se los recuerda, ¿sí? O no les tira más estar en la casa, o el dinero es súper importante, o les cuesta conectar con el dinero. Entonces tienen que buscar todo el tiempo el dinero, porque para un ascendente en Tauro es súper importante el dinero. Pero el dinero, ¿para qué? Sería la pregunta. ¿Sí? Podría ser el dinero para disfrutar, para conectar con el placer, ¿sí? Conectar con el dinero desde otro lugar, pero eso va a depender de cada carta, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la casa 1? La casa 1, lo que haya en la casa 1 nos va a decir en relación a la imagen personal, la esencia de la persona, la esencia. Todo lo que va a la casa 1 no pasa desapercibido, ¿sí? Un sol, vamos a jugar mucho con el sol. Un sol en casa 1 es, acá estoy, no importa de qué signo, acá estoy, ¿sí? Aunque quieras pasar desapercibido, aunque quieras mirar para otro lado, te quieras tapar. Y ahí abajo de la sábana está, no pasa desapercibido un sol en casa 1. Imagen personal, presencia, brillo, ¿sí? Tiene que ver con el cuerpo también, que eso también depende mucho de qué signo, ¿sí? Y mucho empuje, ¿sí? Mucho depende de mí, porque es mi esencia, entonces soy yo, ¿sí? Un yo mucho más primitivo, no con una construcción de identidad que tiene que ver con la casa 5, ¿sí? La casa 2, ¿qué sería acá? A ver, yo voy a ir jugando con este circulito, insisto, no es pedagógico, pero ustedes me sabrán comprender. La casa 2 es de esta línea a esta línea, ¿sí? ¿Qué es la casa 2? La casa 2 podemos decir que tiene que ver con la materia. Tiene como un subtono taurino. No me voy a meter ahí porque no quiero hacer lío, ¿sí? Pero la casa 2 está relacionado con el cuerpo, con el dinero, con el placer,
con la autovaloración. Esto casi que no lo dicen, pero es súper importante. Me ha pasado muchísimo encontrar quirones en casa 2 o las lunas en casa 2, que justamente lo que hay que trabajar es mucho la autovaloración. Y acá voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Cada vez que escuchen de un signo, el signo es, ¿sí? Cuando yo les pregunto, ¿de qué signo sos? No sé, de Virgo, ok. El signo es el sol. Las características del signo de Virgo con el sol es, ¿sí? Pero si hablamos de Mercurio, que es la mente, las características de Mercurio y Virgo sería, Mercurio es la mente, es los pensamientos, son las ideas, es cómo me comunico. ¿Qué es Virgo? Es la perfección, es el analista, es el detallista, es Rosa Lopse, ok. Hagan una alcoyana y ahí van a ver cómo es la mente sería cómo es un Mercurio en Virgo. No sé si me expliqué. Mi paréntesis tiene que ver con no hagan lo mismo con las lunas, porque las lunas se leen muy distintas, ¿sí? Entonces, si ustedes saben lo que es Marte y saben lo que es Virgo, más o menos pueden entender la lógica de esa energía marciana. ¿Qué es Marte? Es el que conquista, es el guerrero, es el que va en búsqueda de todo el tiempo, es el que inicia, es el que acciona, ¿sí? Entonces, ese es Marte. Virgo es lo que dije. Entonces, ¿cómo va a ser una persona que tenga un Marte en Virgo? Bueno, cuando acciona de manera muy detallista, muy pensada, muy analítica, no va a accionar por accionar y nada más, ¿sí? Entonces va a estar todo muy medido y detallado y va a ir en búsqueda y conquistar lo que verdaderamente quiere, porque todo lo que es tierra no pierde tiempo. ¿Me expliqué? Esto lo pueden ir haciendo entre planetas y signos, pueden ir ahí haciendo un mix que se acercan bastante, pero no así con las lunas, les pido por favor, porque se lee de otra manera. Quería hacerles este paréntesis. Sigamos con las casas. Entonces, la casa 2, vuelvo a decir, cuerpo, materia. ¿Cómo consigo el dinero? Pues está relacionado con el dinero, pero si yo quiero saber cómo consigo el dinero o cómo me relaciono con el dinero, veo la casa 2, la casa 6 y la casa 10, por ejemplo. Si quiero ver en relación a cómo me muestro desde el lugar más de la identidad o de mi esencia, veo la casa 1, la casa 5 y la casa 9, por ejemplo. Las relaciones tienen que ver con la casa 3, con la casa 7 y con la casa 11. ¿Me voy explicando? Y todo lo que tiene que ver con el mundo más interno, profundo, secreto, oculto, puede haber raíces, sombras, la casa 4, la casa 8 y la casa 12. Ese es un gran resumen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el dinero? ¿Cuán importante es el dinero para nosotros? ¿Cómo voy en búsqueda? Esta persona que tiene la casa 2, que empieza en Géminis, acá voy a hacer otro. Recuerden que la casa 2 empieza con esta línea, ¿sí? Vamos a ir acá. Fíjense, casa 2 es esta línea. Pero fíjense Aries, en dónde empieza. Acá, voy acercando más. Acá. Esta es la casa 2 y Aries empieza un poquito... Géminis, perdón. La casa 2 empieza acá y Géminis empieza un poquito más atrás. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es tan importante. Hay dos círculos, uno interno y otro externo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la casa 2 de esta persona es geminiana. ¿Por qué? Porque se lee la cúspide, que es la cúspide donde empieza la casa, ¿sí? Entonces, esta casa, esta persona, la casa 2, es en Géminis. Entonces, la lógica, una lógica general, no siempre sucede, pero mayormente sucede, vamos a decirlo así, las casas 2, 6 y 10 empiezan en signos de aire. Fíjense, la casa 2 está en Géminis, la casa 6 está en Libra y la casa 10, que es esta línea negra más oscura, está en Acuario. ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona esta persona con el dinero? ¿Cómo gestiona la persona el dinero? ¿Cómo consigue su trabajo? ¿Cómo va en búsqueda de...? Tiene que ser dinámico, tiene que ser móvil, no puede dedicarse a más de una sola cosa a la vez, puede cambiar un montón de veces, no necesariamente tiene que ser estático, ¿sí? Esa es la forma
rápidamente, insisto, estos son como tips muy rápidos para que ustedes puedan comprenderse más a ustedes mismos, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Claro, Ceci, porque vos y Cristina dijeron que tenían ascendente en Tauro. Entonces fíjense que el ascendente en Tauro, el próximo signo es Géminis, ¿sí? Puede pasar que tengan ascendente y la casa 2 en el mismo signo, puede pasar tranquilamente, ¿sí? Y eso ya sería otra cosa, pero no deja de estar la casa 2 en tal signo, ¿sí? Para que ustedes lo tengan ahí presente. Vamos a la casa 3, que voy a subir acá, vuelvo a decir, no es pedagógico, ustedes quieran comprender, por favor. Esta es la casa 3. ¿Qué es la casa 3? Ya hice un adelanto, un chiquitín, ¿y qué les dije? Bueno, la casa 3 está relacionada con los vínculos, casa 3, casa 7 y casa 11, ¿sí? Entonces, ¿qué es la casa 3? En la casa 3 vamos a encontrar comunicación, diálogo, trámites, documentos, hermanos, vínculos más cercanos, hablemos de vecinos, primos, ¿sí? Compañeritos de cole. Ahí todo eso entra en la casa 3. Cursos cortos, viajes cortos. Esto también es muy importante. Como son escenarios, tienen varios significados. Y ni hablar cuando hablemos de casas derivadas. Y me va a decir, che, Micaela, ¿qué es casas derivadas? Bueno, hago este paréntesis y no lo vuelvo a abrir porque es muy complejo, ¿sí? La casa 5, cuando lleguemos, ya lo adelanté, son hijos. Y la casa 7, que es esta que está acá, es la pareja, entre otras cosas que ya lo vamos a ver. Ok. En casas derivadas, la casa 5 es el primer hijo. La casa 7 es el segundo hijo. ¿Me explico? Hermanos. La casa 3 es el primer hermano. Sería, yo tengo un hermano más grande y una hermana más chica. Yo soy la del medio. La casa 3 es mi hermano más grande. La casa 5 es mi hermana más chica. Si son 4 y yo soy la segunda, por ejemplo, tengo a mi hermano en la casa 3, después vengo yo, después viene mi segunda hermana y en la casa 7 se lee mi otro hermano. ¿Me expliqué? Eso se llaman casas derivadas, ¿sí? También puedo ver desde mi carta la carta de mi pareja, ¿sí? Desde mi carta. Es mi lectura a mi pareja. Empiezo desde la casa 7 y hago la lectura exactamente igual, pero al revés. No nos vamos a meter ahí, vamos a cerrar paréntesis. Ustedes vayan diciendo si me voy explicando, ¿eh? Bien, esa es la casa 3, entonces. Vamos a ir a la casa 4. Y si ustedes se fijan, tienen el ascendente, esta línea que está acá, que empieza el ascendente, va larga, larga, larga hasta allá. Y es la casa 7. Y después tienen esta línea que está acá, esta es la casa 4, que va hasta arriba, que es la casa 10. Estas líneas que son más oscuras, lo que delimitan son casas estructurales de una carta natal. Mayormente lo que va a esas casas, a la casa 1, a la 4, a la 7 y a la 10, es súper importante. Y también es muy importante los tránsitos que pasan por esas casas. Los tránsitos es lo que está sucediendo en el cielo, lo que sucede en esas casas, ¿sí? Entonces, yo me parece que me tengo que apurar, porque si no, no voy a llegar a hacer lo de los tránsitos que quería. Entonces, ¿qué es la casa 4? En la casa 4 podemos encontrar mi hogar, será mi casa primaria, donde viví, en mi casa, lo que yo sentí hogar, la energía padre o madre. En la astrología antigua, la casa 4 era la madre, la casa 10 era el padre. Pero en la astrología más humanística, mayormente preguntamos para la persona quién era la autoridad. Y ahí podemos leer la casa 4 o la casa 10 dependiendo, ¿sí? En la casa 4 vemos los secretos familiares, el inconsciente familiar, si se quiere, más allá que de la 12 se entra mucho más en profundidad. Y las infancias, por ejemplo, esta persona que tiene una casa 4 en Leo, mayormente tiende a ser una casa con alegría, con disfrute, pudo haber sido, más allá que la luna habla más si es o no deseado, por dónde vino el deseo y demás, es una casa que de celebración o que llamaba la atención en el barrio, que se prestaba mucha atención, ¿sí? Esa es la casa 4. Vamos a ir a la casa 5 y voy a volver a mostrar acá porque se sigue renovando el público. La casa 5 empieza acá y termina en la próxima línea negra, ¿sí? En donde está el sol. ¿Qué es la casa 5? La casa 5, hablemos de identidad por sobre todas las cosas, la creatividad, las creaciones. Hablemos de hijos, romances, amores, hobbies, ¿sí? Todo lo lúdico,
todo lo que tiene que ver con las infancias, tiene que ver en la casa 5, ¿sí? Eso nos va a decir, nos va a hablar bastante de nosotros ahí. Por ejemplo, un Quirón o una Lilith. Quirón es la herida del alma y Lilith es la rebeldía. Que vaya a la casa 5 nos está contando un poco de en dónde está la herida. Si está Quirón, tiene que ver mucho con la infancia, cuánto nos sentimos individuales o nos han puesto dentro todos de una misma bolsa y nos leyeron a todos por igual, por ejemplo. Entonces no encontramos nuestra identidad, la herida está en nuestra identidad. Y Lilith, si está en la casa 5, la tendencia es que nos cueste mucho expresar nuestra creatividad, ¿sí? Que no nos creamos capaces. Y si el nodo norte está ahí, nuestro destino, nuestro para qué, que el nodo norte es nuestro para qué. ¿Cuál es el nodo norte? Está acá. Este que es como una herradura para arriba es el nodo norte, que está al lado es Quirón, y el que está acá abajo, al lado de Venus, es Lilith, ¿sí? O sea, el nodo norte, que es el para qué de la vida, si vamos en la casa 5, tiene que ver con venimos a crear, venimos a conectar con nuestra identidad, a descubrir nuestra identidad, nuestros amores, nuestros romances, ¿no? Y todo lo que vayamos viviendo es para construir nuestra identidad. Crear, ¿sí? Crear, insisto, puede ser desde crear un niño hasta crear una empresa o crear todo el tiempo, ¿sí? Va a depender muchísimo del signo, ¿sí? Vamos a ir a la casa 6. La casa 6 y la casa 7 son casas que se llaman que están supeditadas. ¿Qué significa cuando no hay ningún planeta en una casa o cuando esta casa está vacía? No pasa nada, Cecilia, porque como podés ver, todos tenemos los 12 signos, tenemos las 12 casas y tenemos todos los planetas. Así que esa casa, si vos quisieras leerla, por ejemplo, en este caso que está acá, Géminis, que es la casa 2 Géminis, se busca el regente. ¿Cuál es el regente de Géminis? Mercurio. Mercurio está acá. Entonces vas y lees a Mercurio en la casa 5, que va a Géminis. Entonces tiende a esto que veníamos hablando, la búsqueda del dinero, la conexión con el dinero tiene que ver con que es más móvil, ¿sí? Más volátil y demás. Y va a ser la misma pregunta, tengo varias casas vacías. Pero no lo tomen como un problema, insisto. Somos la carta, ¿sí? No es que tenemos que tener completo. Es más, pueden ver cartas que tienen todo en una esquina. Hay una carta dando vuelta de una consultante que tiene todo acá en la casa 9. Tiene todo y una sola cosa abajo. Es hermosa esa carta. Pero ¿desde dónde es hermosa? Porque tiene todo ahí. Para mí es hermosa desde la vista visual. Pero esa persona tiene que conectar con un montón de otra energía. Habría que ver cómo la va expresando y cómo la va desarrollando en la vida, ¿sí? Pero digo, no lo tomen como un problema porque no lo es real. Sí, está buena la observación porque de la observación arrancan un montón de otras curiosidades y demás. Lo que está bueno es aprenderse los regentes de cada signo. Yo tenía pensado hablar, pero ya voy 40 minutos y recién voy por la casa 6. Así que vamos a ver hasta dónde llego. Bueno, la casa 12 es un tema aparte, hermoso, hermoso. Amo la casa 12. Ya vamos a llegar. Y voy a dar un pequeño resumen, pero imagínate, Luz, que mínimo es una casa que se le dedican libros, para que te des una idea, porque hay astrólogos que les es muy complejo explicarlo, ¿sí? Bien. Casa 6. ¿Qué es lo que vamos a ver en las casas 6? La casa 6 tiene que ver con la salud, el cuerpo, lo cotidiano, cómo soy yo en lo cotidiano. Tiene que ver con el servicio, la casa 6 y la casa 12 habla del servicio. Tiene que ver con el trabajo, no sé si lo dije, perdón. Tiene que ver con las mascotas también, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo esto que acabo de decir y qué planetas están ahí. Entonces, esos personajes, recuerden, los planetas son personajes, el signo en el que están es el traje que se ponen, ¿sí? Y la casa es el escenario, van a estar haciendo una dinámica, van a estar dialogando en ese escenario, ¿sí? Van a estar actuando en ese escenario. Les decía que la casa 6, sí, Mercurio es el regente de Géminis y de Virgo, sí. La casa 6 y la casa 7 se llaman supeditadas. ¿Qué significa? Que todo lo que va a la casa 6 y la casa 7, mayormente ahora en la casa 7, ahora lo vamos a ver, hay una tendencia a depender de la mirada del otro, ¿sí? Hay una tendencia a que el otro sea muy importante para mí. Entonces, vamos a ir a la casa 7 ahora, que dijimos que tiene que ver con las relaciones. Casa 3, casa 7 y casa 11 con las relaciones. ¿Qué es la casa 7? Fíjense que es la casa opuesta al ascendente. Si yo tuviese que decir algo de la casa 7, es la primer casa que integra al otro.
Todo lo que es de abajo del ascendente a la casa 6 es el recorrido del ser. Se va haciendo en sí mismo, ¿sí? Se va conociendo a sí mismo. Vayan escuchando y vayan fijándose. A partir de la casa 7 empezamos a integrar el otro. En la casa 7 aparece los vínculos bien íntimos, hablemos de pareja, hablemos de terapeuta o terapeutas, hablemos de sociedades, hablemos de alianzas. Sí, tengo una pregunta acá, me entro por acá. ¿Cada signo tiene una casa o se puede repetir? Por ejemplo, sí, se puede repetir. Lore Reynoso, gracias por escribir directamente en la pregunta. Sí, se puede repetir. Por eso empezamos a ver ya interceptados y demás que nos metemos en otro tema un poco más complejo, pero sí, se puede repetir y no es que es un problema, quizás vamos a buscar, va a costar un poquito más la expresión de lo que está ahí adentro, ¿sí? Digo, lo que está ahí adentro significa el planeta o los planetas o las luminarias que estén ahí adentro, pero no es algo complejo, ¿sí? Por nada. Entonces, en la casa 7, si el sol va a la casa 7, y esto les voy a contar un caso que tuve una consultante con un sol en Leo en casa 7. ¿Qué se suele decir de los leoninos en general? Después podemos hablar de los mitos de los signos, que me encanta desmitificar absolutamente todo a mí. Pero, ¿qué podemos decir de Leo generalmente? O qué está en Vox Populi, ¿no? Que son egoístas, que son soberbios, que todo pasa por el yo-yo, ¿no? El yoísmo. Entonces esta persona me decía, yo no soy Leo, porque tengo el sol en 7. ¿Y qué tiene que ver? Entonces, mi explicación es, el sol, como lo dije al principio, es. ¿Qué pasa cuando está en la casa 7? ¿Va a brillar más o va a encontrar su mayor brillo cuando está con otro? Con otro que lo haga sentir bien y que lo haga brillar, ¿sí? No es lo mismo un sol en 1 que brilla ya de por sí. Hola, acá estoy, insisto, les dije hace un ratito, me tapo con una sábana y dice, ¡ay, abajo está el sol! ¿Sí? No puede pasar desapercibido un sol en 1. Pero el sol en 7 brilla, y más si es Leo, brilla, pero brilla mucho más. La sensación es que brilla mucho más cuando está acompañado. No sé si me explico con esto. Entonces, cuando el sol va a la casa 7, el signo, o sea, recuerden que el sol y el signo es lo mismo. Es lo mismo, digo, si tienes un sol en Escorpio, se le dice que sos escorpiana, sos todo esto, pero bueno, la energía escorpiana es el sol, ¿sí? Entonces, tu sol es Escorpio. Esté en casa 7, esté en casa 10 o esté en casa 3. Es Escorpio. Pero ahora que van comprendiendo más sobre las casas, se van dando cuenta que no es lo mismo un sol en casa 5, en casa 1 o en casa 7. No es lo mismo. Cuando el sol va a la casa 7, siente que brilla más, que tiene más fuerza cuando está con otros. Al igual, cuando lleguemos a la casa 11, que tiene que ver con los, ¿se acuerdan que hablamos de lo vincular? Cuando está en grupo, ese sol siente que brilla mucho más cuando está en lo grupal, haciendo algo grupal o en comunidad. No sé si me explico con esto, ¿sí? Vamos a ir a la casa 8, justo donde está la luna. ¿Qué es la casa 8? En la casa 8 vamos a ver sombras, miedos, lo compartido. Es la casa opuesta a la casa 2. ¿Qué dijimos de la casa 2? Hablamos del dinero, del placer, del disfrute. La casa 8, del dinero compartido, va a la casa 8. Del disfrute en relación al sexo, va a la casa 8. La casa 7 puede hablar a veces, yo no le doy mucha bola a eso, pero la casa 7 puede hablar de matrimonios y demás. Eso se habla mucho más en astrología, mucho más antigua, más tradicional, ¿sí? La casa 8 se puede hablar más de los divorcios, pero no me quiero parar ahí porque tengo el sol en 8, entonces me voy a divorciar. No tiene que ver con eso, ¿sí? Si el sol va a la casa 8 muestra miedos, muestra sombras. Entonces ese sol tiene que aprender a conectar con esos miedos y con esas sombras para que ese sol, es como pulir un bronce, que hay que pulirlo para brillar más, ¿sí? Para encontrar ese brillo que no necesariamente es lo que se muestra. Abajo hay más brillo. Abajo de los miedos, abajo de las sombras, abajo del que dirán, ¿sí? Bien. Vamos a ir a la casa 9 que está acá. La casa 9 es la opositora de la casa 3.
La casa 3 dijimos que eran cursos cortos, movimientos cortos y demás. La casa 9 habla de publicaciones, de exposición en público, habla de viajes al exterior, habla de carreras académicas, de ser maestras, guías espirituales o, bueno, bla, ¿sí? De las creencias, un montón, ¿sí? De la felicidad, ¿qué es la felicidad? El para qué de la vida, el sentido de la vida. Todo eso está en la casa 9. Vamos a ir a la casa 10, que es una de las casas troncales, como dijimos, la casa 1, la casa 4, la casa 7 y la casa 10, ¿sí? La casa 10, piensen que es la casa máxima, de máxima expresión del mandala. Entonces, en la casa 10, si estamos acá arriba, es cómo nos mostramos, cómo nos ven, cómo me muestro en sociedad. Una persona que tiene un sol en 10, yo siempre digo, relájate porque laboralmente no va a haber un problema ahí. Sería, andá a buscar, no sé, trabajemos la luna, trabajemos otro, porque ahí, un sol ahí no es un problema, ¿sí? Porque sí, el problema es que todo el tiempo te están mirando, todo el tiempo, hagas lo que hagas, te están mirando, ¿sí? Entonces, la casa 10 va a hablar de tu profesión, del status quo, de cómo te muestras en sociedad, de la autoridad, del poder, ¿sí? Cómo vos lo ejercés, si hay un Marte ahí, bueno, cómo actúas ante el poder, ante la autoridad, ¿sí? Bien. Y acá podemos ver también madre-padre, ¿sí? Si habíamos dicho la casa 4, la casa 10 también madre-padre, ¿sí? Vamos a ir a la casa 11. Recuerden, en la casa 11, vínculos. Casa 3, casa 7 y casa 11. ¿Qué es la casa 11? La casa 11 habla de grupos, ONGs, amistades, proyectos a futuros también, clientes si tuvieran. Se puede ver ahí, solo en casa 10, persona pública. Bueno, sí, tal cual, tal cual. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que sos muy vista, ¿sí? Entonces, si haces algo fuera de lo ético que podemos hablar, que es ético y que es moral, vas a ser vista. Esa es la única contra, si tuviese que encontrarle, por lo pronto y hablando muy rápido, esa es la casa 11. Y la casa 12, como me decían por ahí Luz, real, que hay autores que dedicaron libros, a mí le encontré la forma didáctica de explicar, porque yo tengo bastante en casa 12. Lore, puede ser, soy sol en Piscis y no tengo ninguna casa en Piscis, porque puede estar interceptada por lo anterior que me habías dicho, ¿sí? Probablemente como tenés la casa 6 y la casa 7 en el mismo signo, fíjate cómo se replica. Si vos tenés la casa 6 y la casa 7 en el mismo signo, tendrías que tener la casa 12 y la casa 1 en el mismo signo, ¿sí? Entonces te van a quedar casas más amplias. Y ahí puede ser que tengas signos adentro. Ahí está el signo interceptado, ¿sí, Lore? Entonces, y me dijiste tenías el sol. Bueno, ese sol hay que buscar potenciarlo para que se pueda expresar, ¿sí? Porque puede costar la expresión de ese sol, ¿sí? Porque está interceptado. Entonces, una forma didáctica que encontré para explicar la casa 12 es: piensen en la casa 12 como el fondo del océano, ¿sí? El que tiene casa 12 me va a reentender, el que no va a decir, esta piba de qué está hablando. El fondo del océano es oscuro, hay presión, hay animales de colores, hay, no sé, todo muy, muy, muy raro, muy oscuro, no se entiende. Bueno, esa es la casa 12. En la casa 12 podemos hablar del mundo inconsciente. Hola, soy Sol en Acuario, pero no tengo casa 10 y casa 12. Sí, tenés. Las casas están. ¿Por qué? Lo que puede haber que no tengas casas en determinado signo. Sí, en signo sí vas a tener. Chequea bien. Esto son dos ruedas. Una rueda interna y una rueda externa. Por fuera los signos, por dentro las casas. Tenés casas. 10 y 12. Todas las casas tenés. ¿Sí? Pueden estar habitando en el mismo signo. Eso habría que verlo según tu carta, Erika. Vuelvo a la casa 12. Entonces, la casa 12 vamos a hablar del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar, del mundo intrauterino. Vamos a hablar de los sueños, del inconsciente, de los engaños, de eso que está muy, muy metido, muy oscuro y demás. Todo lo que vaya a la casa 12, piensen que está al fondo del océano. Entonces hay que ir a buscarlo. Y cuando vamos a buscarlo, nos encontramos con la presión, con los miedos, con la oscuridad, con no sé qué, hasta que lo agarramos. Llegamos, lo agarramos, lo hacemos propio y salimos a la luz
Y ahí podemos compartirlo con otro, porque por la casa 12, como la casa 6, son casas de servicios. Entonces, súper importante, tengo mi sol en 12, háblame de lo inconsciente. Bueno, la casa 12, así, y más si tienen la luna, pero la casa 12, mucha atención, porque la tendencia es que se roce la victimización. Hay que ver, hay que prestarse atención entre soy protagonista y soy víctima. Y es muy fina la diferencia y mayormente no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, ¿sí? Entonces, los que tienen mucha casa 12, yo suelo sugerir, si no pueden compartir algún tipo de... Sí, a mí me recibió una explicación del fondo del mar en mi casa, Juli. Si no pueden, no sé, compartir algún conocimiento con personas que ustedes sientan que necesiten, o dar clases, no sé, de yoga, de meditación, algo que tiene que ver con el mundo abstracto, porque también habla del mundo abstracto, del mundo simbólico, de los lenguajes simbólicos y demás. Esta casa 12 tiende a ser una línea muy fina entre el protagonismo y la victimización. Entonces, si ustedes pueden canalizar todo lo que tiene que ver con victimización en otro lugar, acompañar a gente a que salga del lugar de la queja, acompañarlos en el proceso que estén, ustedes ya se corren de ahí. Esto es súper importante para las personas que tienen mucha casa 12, ¿sí? Súper importante. Pues se empiezan a cerrar en un mundo que no terminan de entender. La casa 12 también lo pueden simbolizar como la neblina. Entonces entran en ese mundo de, che, ¿qué estoy haciendo acá? No entiendo. Te chupa el sillón, por ejemplo. Digo, me quedé tirada en el sillón, me chupó el sillón, no salgo del sillón. Bueno, un poco eso, ¿sí? No voy a llegar a explicar, yo creo que si Instagram sigue igual, a la hora me corta el vivo y quería explicar 3 tránsitos súper fuertes que están sucediendo. Capaz que ahora hago otro vivo para explicar esto y que quede grabado. Voy a hacer otro vivo. Bueno, nada, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre las casas puntualmente. Igual ya me fueron preguntando y creo que fui contestando. Pero eso, me quedo un minuto más y si no, arranco otro vivo que les voy a hablar de Plutón, de Neptuno y de Urano en tránsito, que está bueno, me parece. Pero voy a bajar, eso voy a hacer. Mientras voy a bajarme otra carta, porque no tengo los tránsitos y no se los puedo mostrar. No sé por qué no lo hice. Pero ahora lo voy a hacer para mostrarles. Ahora en 2 minutos me vuelvo a conectar y hago otro vivo corto con estos tránsitos. ¿Les parece? Bueno, gracias por estar ahí. Voy a descargar este vivo hasta que se descarga y demás. Voy a bajar la otra carta y les voy a hablar de estos tránsitos generales sobre los soles y demás, que me parece súper importante porque tengo mucha gente a mi alrededor que le está impactando mucho estos tránsitos. Entonces, desde ese lugar pensé en hacer este vivo que va a ser muchísimo más corto. Gracias por estar ahí, muchas gracias por estar ahí. Espero que les haya servido, colaborado, que les pueda sumar para seguir viendo las lunas nuevas, las lunas llenas, que Libra empieza el 23 y no arranca el 21, por ejemplo, el equinoccio es el 23, no es hoy, ¿sí? Entonces toda esta información está buenísima para que ustedes vayan metiéndose paso a paso, a su ritmo. Escúchenlo un montón de veces este vivo, porque hay mucha información, igual que el primer vivo. Imprímanse su carta natal, imprímansela en blanco y negro, entonces la van pintando mientras que hablamos, porque en el primer vivo cuento lo de los colores de los signos, que tienen que ver con los elementos. Entonces se van incorporando el conocimiento paso a paso y se van conociendo más cada vez. Acá hay una... ¿Va a quedar grabado? Sí, Luz, es la idea. La idea es que quede grabado. Mientras que se descarga, yo voy a hacer la carpeta, la carátula para dejarlo grabado. Y ahora vuelvo con otro vivo, que quiero hablar de unos tránsitos súper importantes. Gracias por estar ahí, que tengan buenas noches.